Buenas noches, hoy es el gran día. Vamos a tener la entrevista con Ricard. Voy a cerrar los comentarios. Un segundito. Ahora a las 9:30 es. Entonces, todas las preguntas, hemos tenido 10 días para ir poniendo las preguntas. Yo ya les pasé unas cuantas, que es material suficiente. Le vais a poder seguir. Él se va a conectar desde mi otra cuenta, pero él tiene la suya propia. ¿Vale? Si en el momento que se conecte, si queréis ir allí, os van a poner directamente las cuentas que le podéis seguir tanto de él como de su mujer, que es coach, en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Ahora mismo, en cuanto se conecte, pues ya él nos empieza a explicar. Y yo vengo para aprender. Es momento de escuchar. Bueno, ya estamos. Por favor, iros con él, ¿vale? Ay, buenas noches, Ricardo. Ay, ¿cómo te pongo? Hola, ¿Se me espera. escuchas bien? Sí. ¿Tú a Bueno, mí? perfecto. ¿Esto te parece que lo dejemos grabado en YouTube porque hay gente que está trabajando y demás, o lo podemos compartir en nuestras redes? Sí, por supuesto, sin Vale. ningún problema. Al contrario, Eh, mucho mejor, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción porque yo vengo preparada para escuchar nada más. Él ya tiene todas las preguntas que le hicimos. Él va a ser el que decida hasta cuándo, porque lógicamente es mucho material y es de agradecer. Lo primero, yo querría que si pudieras explicarnos un poquito de dónde viene, todo lo que es la filosofía, pero en principio suya, propia, el por qué se hizo monje, el por qué el Dalai Lama, un poquito de introducción en ese sentido. Espera un segundo, es que estoy poniendo Sí, esto un poquito mejor, porque lo por tengo un favor, me poquito... lo pasáis a su cuenta y por favor le ponéis tanto el nick de su canal como el de su mujer, por favor, que es Coach, y le podéis seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y aquí en TikTok, ¿vale? Vale, creo que ahora está bien. Estoy bien, ¿no? ¿Se me ve bien? Perfecto. Vale, pues nada, la pregunta es, ¿por qué me hice monje? La verdad es que la primera vez que fui a un templo budista, que fue en 1979, fíjate, 1979, estoy hablando de hace muchísimos años. Encontré monjes ahí budistas, tibetanos y lamas tibetanos. Y la verdad, bueno, yo no caí ahí porque sí, ¿no? Llegué pues por una serie de cuestiones muy interesantes para mí. Y entonces en ese momento cuando llegué al monasterio, pues conecté con los lamas tibetanos y con los monjes budistas y me parecieron grandes personas que tenían gran corazón. Yo nunca había conocido a nada lamas tibetanos y monjes budistas. Y fue cuando en ese momento pues decidí que seguramente ese era mi camino, digamos, lo que yo tenía que hacer. Ser una persona bondadosa, con el corazón abierto, tal como sentía que ellos estaban haciendo sus vidas. Y ahí me decidí. ¿Cómo se llama? ¿Llamada iluminación? ¿Cómo se le denomina al darnos cuenta de que esa es nuestra misión de vida o el camino hacia él? Por ejemplo, cuando hablamos del cristianismo, ¿no? La llamada de Dios en este caso, ¿no? Pues, ¿cómo sería en este caso referente con el budismo? Bueno, en el budismo se llama más que nada determinación. La Determinación. determinación de cumplir algo que a ti te parece que está bien y es algo que tú ya sientes desde el corazón, ¿no? Yo, como te dije el otro día, que el domingo que estuvimos hablando, en principio yo tenía ya a mis padres que ellos ya eran amor puro, ¿no? En este sentido. Y entonces yo ya tenía una experiencia de lo que es el amor, ¿no? Pero cuando llegué con los amas tibetanos y con los monjes budistas, pues la verdad es que sentí que eso se amplificaba, pero por mucho, de forma, digamos, ilimitada, ¿no? Y entonces yo vi que tenía todavía mucho trabajo por hacer y que este era el momento para determinarse a cumplir con, digamos, cumplir con ese despertar, esa forma de sentir las cosas mucho mejor. Porque al final lo que haces es despertar una cualidad que tú ya tienes. No te tiene que venir nada de fuera, no porque los Dalamas me dieran algo que yo no tenía, sino que me ayudaron en mi propio despertar. El pulirlo. Entonces ahí es cuando ¿Empezamos tú con las tienes... preguntas? Sí, 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 las que quieras.
Si tú Bueno, vienes, tú ves que yo me enrollo mucho, es que a veces me alargo mucho un no, no, tema. yo podría estar, pero Yo también. yo vengo de alumna total. La primera pregunta que hicieron es ¿cuál es la esencia de la filosofía budista? La esencia de la filosofía budista se puede resumir en 3 frases. La primera sería no hacer ningún daño, la segunda sería hacer todo el bien posible y la tercera sería controla por completo tu propia mente. En este sentido, evidentemente, una lleva a otra, ¿no? Si tú controlas tu propia mente, tienes la capacidad de dejar de dañar y hacer todo el bien posible de los demás. Si tú dejas de dañar, no te quedas sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Pues hacer bondadoso a los demás. ¿Y cómo lo vas a hacer? Controlando tu propia mente. O sea, que la esencia del budismo es esta. No hagas ningún daño, haz todo el bien posible y controla tu mente por completo. Justamente he Fíjate que se entrado, dice controla tu mente, no se trata de controlar la mente de los demás, sino controla tu mente. justamente cuando he entrado un ratito antes, hay una personita, Moni, ha hecho la pregunta de, a mí me gustaría el saber cómo puedo controlar mis pensamientos. O sea, cómo, yo Controlar la creo que mente, se refería a esto, ¿no? A sí, controlar. controlar los pensamientos es todo un proceso en el que tienes que tener bastante, digamos, capacidad de ver cómo está trabajando tu mente. Es decir, tu mente, normalmente nosotros en una situación ordinaria de nuestra mente es estar extrovertida, es estar traduciendo todos los mensajes que nos llegan a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Entonces estamos traduciendo, generando sensaciones, experimentando sensaciones y generando conceptos sobre las sensaciones, teniendo ganas de querer o no querer las cosas que experimentamos y tenemos un conocimiento sobre ellas al final, ¿no? De todo el proceso. Entonces esto es, lo digamos, la parte de la mente, la parte mental, que serían estos 4 aspectos: sensaciones, conceptos, voluntad y conocimiento, ¿no? Y en este sentido, si nosotros vemos todo el proceso, que en definitiva, de fuera a dentro, si estamos más por lo que pasa dentro que no que lo que pasa fuera, seremos más capaces de controlar todo este proceso de sensaciones, conceptos, voluntad y conocimiento. Y por lo tanto también gestionar mejor nuestra mente y las emociones que se producen, porque claro, cuando encontramos una cosa que nos genera una sensación desagradable, tendemos a generar un concepto muy negativo sobre ella y después nuestra voluntad de actuar es destrucción, destruirla, porque no nos gusta. Entonces conocemos el conocimiento resultante, conocemos que aquello es para nosotros algo que no nos gusta nada, por lo tanto no lo queremos ni ver ni sentir en ningún sentido. Por lo tanto, este trabajo de la mente, si somos conscientes de ello, por lo tanto podemos ver lo que estamos pensando en este sentido. Y Sensación, claro, concepto, tú me voluntad. preguntarás también, ¿y cómo lo hago? Pues hace falta sentarte un ratito a meditar y ver cómo está tu mente. Es que a relación de esa pregunta yo me he dado cuenta por mi trabajo que tenemos la necesidad siempre de responsabilizar a un tercero de lo que yo sufro, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Siempre pensamos, o sea, gestionamos nuestros pensamientos desde una negatividad, pero a través de un dolor provocado por un tercero. La mala suerte, por ejemplo, en algún tipo de relación, alguna carencia en el pasado, siempre es un limitador, ¿no? En un momento dado. Yo creo que es algo que tiene que ser mediante la meditación, el conocimiento personal, el crecimiento personal de cada uno en sus circunstancias, porque lógicamente cada uno tiene sus circunstancias, pero el poder trabajar en sí, si nosotros no trabajamos en ello, si no le dedicamos nuestro tiempo, es materialmente imposible. No, lo que pasa es que ahí nos equivocamos. Cuando tú dices siempre alguien tiene la culpa, la verdad es que nadie tiene la culpa de nada, ni nosotros mismos. Lo que pasa es que ninguno de nosotros está pendiente de si estamos haciendo lo que decía antes, dañando o estamos beneficiando. Por lo tanto, no tenemos ese control sobre las propias acciones, ya sean de pensamiento, de palabra o acción, en el sentido de que no sabemos los resultados que van a traer las propias acciones, si van a producir experiencias de bienestar o experiencias de malestar. Evidentemente nos hace falta cierto conocimiento, cierto control sobre lo que sería el karma, acción, causa y efecto, los efectos resultantes de nuestras acciones causantes.
Pero claro, nosotros como no tenemos una especie de experiencia directa entre acción causante y efecto resultante, pensamos que por muchas cosas que hacemos no tienen resultados, pero a veces sí, a veces nos llegan bofetadas de cosas que hemos hecho hace tiempo y pensamos, caramba, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces Eso se traduce siempre en mi mundo, en lo que yo trabajo. La gente siempre asocia, es que me han dicho que tengo un trabajo y que alguien me tiene envidia, que me han cortado camino. Y digo, no puede ser una no, consecuencia a una decisión tomada en un tiempo anterior en el que ahora tenemos que ajustar cuentas con el destino. Siempre tenemos que bueno, es responsabilizar que a alguien. esta palabra que estás usando de ajustar cuentas es un poquito fuerte y puede causar disgusto, ¿no? Más que eso es que en todas las experiencias que tenemos actualmente, todas las experiencias que tenemos actualmente son el resultado de acciones causantes previas, en las que nosotros somos los actores. Y nosotros mismos, con nuestras acciones, causamos nuestros propios resultados, nuestros propios efectos. Entonces, en esos efectos son causados por nuestras acciones. Nadie tiene la culpa de ellos, sino solo nosotros. ¿Y cómo nos podemos equivocar? Por desconocimiento, por ignorancia, evidentemente. Entonces, la clave está hacer ese trabajo de despertar la sabiduría innata que todos tenemos, que no nos viene de ningún lugar, despertarla y poder irla desarrollando y manifestando. ¿Cómo? Pues lo que decía antes, dejando de dañar y dejando de ir generando y desarrollando todo aquello que genera beneficio para todos los demás, para todos los seres, nosotros incluidos. Porque claro, si nosotros hacemos una acción que causa beneficio, no solo nos producirá beneficio a nosotros, ya que estamos de forma interdependiente todos muy unidos. Por lo tanto, las acciones generalmente las hacemos no solo para nuestro propio beneficio, sino también para ayudar y cuidar de los demás. Pero claro, tenemos que saber qué es lo que hace daño, tenemos que saber qué es lo que genera bienestar y a veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos un aferramiento al yo muy fuerte. Entonces pensamos que beneficiar al yo es todo lo que genera la felicidad plena y no es así. A veces tenemos que acabar con este aferramiento al yo, pensar más en los demás, hacer más felices a los demás y en eso encontramos nuestra propia felicidad. Bueno, la segunda pregunta ya está respondida, que fue la primera que hice. Lo de la iluminación es lo mismo, ¿no? Lo que es el despertar, ¿no? El pulir nuestra propia joya interior en un momento dado, el camino al que tenemos de misión de vida, como lo queramos llamar, ¿no? En nuestro yo. Sí, la palabra Real, iluminación a mí no me gusta nada porque se utiliza en contextos muy poco serios, ¿no? Entonces, lo que normalmente se dice en el budismo es plenitud, totalidad, por ejemplo, son palabras mucho más bonitas. Y de hecho, la palabra Buda, recordar que si la traducimos a nuestro lenguaje, nuestra lengua castellana, en este sentido significa despierto. Aquel perdón, ser que ha despertado, despierto. despierto. Buda significa despierto, despierto de la ignorancia, que ha despertado el sueño de la ignorancia y está viviendo con lucidez la sabiduría. ¿Realmente Eso es. desaparece el dolor? Sí, el dolor tiene una cesación completa, total y para siempre, y ya no vuelve a surgir más. Evidentemente, tienes que hacer las acciones que causan la cesación del sufrimiento. Básicamente es ética, concentración y sabiduría. Es adiestrar la mente, como decíamos antes, controlar la mente por completo y adiestrarla en ética, concentración y sabiduría. Ahí cesa, el sufrimiento cesa por completo. Precisamente es la tercera noble verdad de las 4 nobles verdades que fue la primera enseñanza que dio el Buda después de su despertar, ¿no? En la India. La primera es entender la existencia del sufrimiento, la segunda es ver que tiene un origen y una causa, que no está porque sí, ¿no? Sino que tiene un origen y una causa. La tercera es la completa cesación del sufrimiento y la cuarta noble verdad es la forma en que podemos cesar por completo con el sufrimiento, que básicamente es el adiestramiento de ética, concentración y sabiduría. Pero la cesación es completa. Nosotros una vez que de vez en cuando ponemos pues para cotillar, informarnos, somos curiosos. A mí me chocó el primer principio, que cuando a nosotros nos clavan una espada estamos más pendientes de ver quién no la ha clavado, cómo no la ha clavado, el por qué no la ha clavado, en vez de centrarnos en arrancar esa espada de nuestro ser,
no devolverla en plan, te la voy a clavar, ¿no? Pero el trabajar en dársela, o sea, devolvérsela a la persona, pero no clavándosela, que yo no sé explicarme. No, Pero no, el sanar, lo que decía Buda en este sentido decía, si te han disparado una flecha en el ojo, dice, lo primero que tienes que hacer es arrancarte la flecha y curarte el ojo. Déjate de quién te la ha tirado, de qué casta es, de dónde viene, por qué lo ha hecho, etcétera, etcétera. Lo primero que te interesa es quitarte la flecha y curarte el ojo. Y esas son las cuatro nobles verdades. pero sí es Y cierto que nosotros pasamos mucho más tiempo en intentar contestar preguntas que no nos corresponden. Yo siempre les digo, ¿por qué no nos quedamos con los hechos? Si una persona dentro de su libre albedrío, dentro de su disposición ha actuado de esa manera, es porque tendría sus circunstancias. Nosotros no podemos estar siempre intentando saber qué piensa alguien, qué siente alguien, qué va a hacer, porque bastante tenemos con saber de nosotros qué pienso, qué siento o qué voy a hacer yo. Y creo que intentamos responder preguntas que no nos corresponden y muchísimas son de esta índole, sobre todo en las emociones, en las relaciones con padres, con parejas, no sé, incluso con nosotros mismos. Yo les hablo muchísimo de la poca valía que nos reconocemos. Siempre nos estamos diciendo qué fea estoy, qué gorda estoy, me estoy envejeciendo, no tengo suerte, en vez de proyectar cosas que positivas, es que nosotros no podemos estar siempre en un plano tan negativo por nuestras circunstancias o nuestras vivencias anteriores y creo que aquí la filosofía budista ahí es donde a mí la verdad me ha conquistado un poco bastante, por no decir bastante. sí, porque se centra precisamente en esto, en callar acallar ese monoloco que tenemos ahí en esa mente y dejarlo que esté relajado, tranquilo y que desaparezca, se Vaya vaya por ahí por fluyendo. las ramas y desaparezca. Es como una especie de, como diríamos, tenemos como una especie de diálogo interior que es muy, muy destructivo. Sobre Tenemos que todo cuando se aprender. trata de cabeza y corazón, casi nunca Mm, están de acuerdo, por lo menos cuando no No, estamos trabajados. no, razón y emoción, amor del corazón no están nunca de acuerdo. Pero Diferencia, bueno, es eso, es aprender a acabar con esa mente, que es una mente, es puramente conceptual, es mero concepto. No, no, o sea, todo ese diálogo interior no va más allá del concepto. Por lo tanto, lo importante es centrarse, aprender técnicas meditativas, por ejemplo, de la calma mental, que es la práctica de shamatha, que se llama, que precisamente lo que te enseña es a silenciar la mente, a dejarla quieta, tranquila y ¿cómo calmada. se Y a partir llama? de ahí, shamatha, S-A-M-T-H-A, S-A-M-T-H-A. ¿Y qué es en concreto? ¿Es una técnica de Sí, respiración, es una técnica de concentración? meditación que se llama, shamatha lo traducimos, es permanencia en la calma, es aprender a mantener la mente siempre en calma. A partir de ahí es muy fácil, es muy sencillo tener una visión mucho más correcta de todas las cosas. ¿Sabes qué nos vas a tener haciendo, intentando conocer esto y haciéndolo en los live? Porque yo creo que todo lo necesitamos. Bueno, en mi canal de YouTube, sí, ya que has hablado de él, Sí, tengo bastantes meditaciones que todo el mundo puede acceder libremente a ellas y algunas que son cortas, algunas que son muy largas porque hablo bastante y doy enseñanzas y tal, pero hay algunas, fijaros, algunas cortitas que he hecho para algunos que me los pues han pedido, como tú si me lo pides también lo haría, ¿no? Entonces son meditaciones cortas en que enseño la base de esa práctica de meditación, de la permanencia en la calma. Sí. yo aprovecho para decir, tiene su canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, se ha hecho uno aquí en TikTok, su señora también Sí. es coach. Es el contenido que yo creo que tiene que primar en todas las redes sociales porque creo que nos darían un poquito de luz para ser un poquito mejor personas con nosotros y para con los demás. Y ese, puedes decirlo tú que sabes que el apellido se me resiste un poco. El, Rodjan, Ricard Rodjan. en el live de Tarot de Ayuda, que es mi otra cuenta, podéis entrar que están poniendo las personitas los canales, ¿vale? Incluso el de terapia, como el de Cristina, Chris, ¿no? Chris Bolívar, Chris puede ser, Bolívar, Chris Bolívar. F, y Pero ahora luego, que no se vayan, que se queden con nosotros ahora. pero se están ahí contigo también, están aquí Vale, setenta y vale. cinco y luego hay contigo. Muy bien. La pregunta del millón, Dime. diferencia entre karma y dharma. Bueno, diferencia ninguna, porque al final todo confluye en lo mismo. Dharma, la palabra Dharma, si la traducimos a nuestro lenguaje, Dharma significa
mm, llevar a cabo el adiestramiento necesario para poder cesar con el sufrimiento. Eso sería Dharma, ¿no? O sea, ¿Sería la reacción? sería hacer lo que hace falta hacer para ser felices y acabar con todo aquello que genera sufrimiento. Eso es el Dharma, ¿sí? Y karma es las acciones que realiza, o sea, karma define, digamos, una especie de idea sistemática, es un sistema en que las acciones que se realizan causan efectos. Karma significa acción, causa y efecto, y dharma significa todo aquello que hace que tú puedas cesar, cesar todas aquellas acciones que generan sufrimiento y realizar todas las acciones que generan felicidad. ¿Vale? Perfecto. Eso es dharma. Pero claro, karma está incluido, porque si haces unas acciones que generan sufrimientos, o son acciones causa y efecto, sería karma. O sea, puedes hacer buen karma o puedes hacer mal karma. Buen karma sería generar acciones felices, o sea, acciones que hagan bien a los demás. Por ejemplo, Pero, ¿sabes? Yo tengo una cuidar de duda la vida con de los eso. demás sería una buena acción. Yo tengo una duda con eso. Cualquier voluntariado que puedas hacer y en que Eso cuidas de la sí. vida de los demás, eso es una muy buena acción, eso sería Dharma. Ese es Eso es uno de los karma. consejos que digo yo cuando a lo mejor estamos viendo, hombre, yo que no he sido buena persona en un momento dado, bueno, pues quema karma, pero lo tienes que hacer de corazón. Pero yo creo que muchas veces, es que aquí entra el dilema, ¿no? Yo tengo que intentar hacer lo correcto que veo yo, porque a lo mejor una persona puede creer que el bien es una cosa y otra persona puede identificar el mal en otra. O sea, Ujú. según la perspectiva de una situación, una persona lo ve de una manera o lo ve de otra, ¿verdad? Entonces, Sí, claro, pero tienes que fijarte que en realidad, cuando realizamos las acciones, si no producen beneficios, siempre hay alguna cosa, tanto interiormente como exteriormente, la persona que recibe el resultado de la acción y nosotros, que en definitiva la estamos haciendo, hay una cierta insatisfacción de lo que estamos haciendo. Aunque podamos la tener conciencia. la confusión de pensar que aquella acción que hacemos es legítimamente buena, porque pensamos que es buena, pero igual nos estamos equivocando por no tener sabiduría, lo que decíamos antes. Y al no ser personas que conocemos bien cómo generar acciones que causan beneficios y resultados, experiencias y efectos, beneficios a los demás, como no tenemos esta habilidad todavía de saber exactamente qué acciones debemos realizar, pues en definitiva podemos ver cómo nos sentimos cuando hacemos las acciones. Siempre hay una especie de, interiormente, una especie de insatisfacción si la cosa no está bien del todo. Y eso hay que oírlo, es que hay que escucharlo, hay que esforzarse. Es decir, es como esa especie de remordimiento de conciencia que tienes cuando has hecho mal a alguien, ¿no? Entonces, cuando tenemos más seguro y cuando tenemos un poquito más de conocimiento de qué acciones exactas y claras producen beneficio y cuáles son las que producen prejuicio, entonces simplemente dejamos de hacer las que dañan y nos dedicamos a hacer las buenas. Pero si queréis apuntar incluso, os voy a dar como una especie de síntesis de las que dañan y las que tenemos que abandonar y las que en su lugar tenemos que adoptar. Por ejemplo, en el budismo se considera que hay 10 acciones que generan malestar y daño. Son 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. La primera Yo del hago cuerpo todo. sería... ¿Perdona? Yo hago todo, entonces. No, tú escucha, tranquila, no digas nada. La primera es matar. La primera Ay, es destruir la vida de los demás. Esa es una acción que causa mucho daño, evidentemente. Cuando dejamos de matar, ¿qué hacemos? Lo bueno, cuidar de la vida de los demás, ¿sí? sí, Vale, esta sería la primera del cuerpo, la que tienes que abandonar y la que puedes desarrollar, ¿sí? La sí. segunda del cuerpo sería mentir, perdón, mentir, robar, ¿vale? Evidentemente robar causa mucho daño. ¿Y qué tienes que hacer? Cuando abandonas la acción de robar, qué tienes que hacer? Pues ser una persona generosa, que sabe Generosa. dar sin sentimiento de pérdida. Eso sería lo que tienes que hacer. La tercera del cuerpo es tener una conducta sexual dañina que puedes dañar, como violaciones, como Ah, adulterios, cosas de estas que dañan, ¿no?
y haces daño sexualmente a los demás, entonces cuando abandones esta conducta sexual que perjudica y daña, ¿qué tienes que hacer? Pues tener una conducta sexual que sea de plenitud. Si tienes pareja, pues cuidar de la pareja, a tener una relación armoniosa, profunda, plena con ella, ¿no? Y no dañarla en ningún sentido. Estas son 3 del cuerpo, 3 que tenemos que dejar de hacer y 3 que tenemos que intentar desarrollar al máximo, lo máximo posible, porque cuanto más lo hagamos, mejor resultados tendremos. Hay 4 de la palabra. La primera sería la mentira, no decir, o sea, mentir produce daño, genera malestar, y si dejamos de mentir, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser personas veraces, hablar siempre con veracidad. La segunda de la palabra sería insultar. El insulto también genera mucho daño, daña a los demás, porque no ven las buenas cualidades que tienen y siempre resalta cualidades que a nosotros, malas cualidades que a nosotros nos parecen que los demás tienen, que quizás no las tienen, pero el insulto forma parte de esto. Entonces, claro, cuando dejamos de insultar, ¿cómo utilizamos la palabra? Pues utilizamos palabras benéficas que generen bienestar cuando las otras personas las oyen, y que nos tenemos que esforzar en ver sus cualidades y exaltarlas a través de la palabra, porque seguramente las tienen. Esforzarnos en verlas. Esta sería la segunda. La tercera de la palabra sería la calumnia. La calumnia produce mucho daño porque genera desunión, etcétera, etcétera. Abandonando la calumnia, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ser personas que generen armonía con los demás. Por ejemplo, en lugar de calumniar a una persona para que se separe de ella y genere enemistad, pues generar armonía para que se junten más y sean más amigos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de los muchos que pueden haber a través de la calumnia. Y la cuarta acción que debemos abandonar, que daña con la palabra, es el hacer uso excesivo de palabras inútiles que no conducen a nada y no que generan un discurso armonioso y feliz. Palabras que estás todo el día hablando. Por ejemplo, nos encontramos en situaciones que hay gente que habla, dice muchas cosas y no dice nada, no está diciendo Yo nada. siempre, Y yo al siempre, final esa persona tratamos de evitarla porque uy, 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 cuidado que viene tal, que me va a pegar el rollo y no, al final me va a hacer perder el tiempo de forma inútil, y entonces buscamos la forma de escaparnos, yo ¿no? siempre, por ejemplo, Es un uso inadecuado de la palabra, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Perdona, un momento. Tenemos que hacer es desarrollar esa palabra que sea constructiva, que genere un diálogo y que produzca una comunicación profunda entre las personas. yo siempre me he dado Dime, cuenta, dime, sobre perdona. todo aquí en TikTok, hago pregunta concreta y empiezan a responder sí, pero no, el pero quítalo. ¿Es sí o no? El pero no, porque en Sí, el sí. momento que utilizas el pero ya estás excusándote o estás buscando de una manera, ¿verdad? Es sí o no. Nosotros no nos tenemos que avergonzar ni tenemos que juzgar ni nada. Preguntas concretas, respuestas concretas. Porque muchas Exactamente. veces, o por ejemplo, digo, no es lo mismo hablar y oír que escuchar y expresar. Y eso es algo que cuando me dicen Es a lo muy mejor, ¿cuál es diferente. la dinámica? Aprender a escuchar, aprender a expresar. Claro. Porque si nosotros tuviéramos una comunicación, yo por ejemplo siempre corto, ¿no? Como ves, pero si tuviésemos una comunicación sana, todos aprenderíamos de todos y se evitaría la mentira, el insulto, la calumnia y el excesivo uso de la palabra sin decir nada en un momento dado. Nada. Perdón. Bueno, pues nos quedan 3 de la mente. Hemos hablado de las 3 del cuerpo, 4 de la mente, 4 de la palabra, perdón, y nos quedan 3 de la mente. La primera acción dañina de la mente es la codicia. Evidentemente la codicia lleva a situaciones desastrosas, ya lo sabemos. Generalmente hay guerras por codicia, bla, bla, bla. Evidentemente, si abandonas la codicia, ¿qué tienes que hacer? Si dejas la codicia, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender a sentir satisfacción con todo aquello que tú de forma honesta puedes conseguir por ti mismo, simplemente. Después de la codicia, la mente también genera maledicencia. La maledicencia, aunque no se exprese con la palabra o se haga con acciones corporales, la maledicencia también, el pensamiento de maledicencia también tiene resultados que producen daño. Por lo tanto, tenemos que abandonar la maledicencia y aprender a ser personas benevolentes, es decir, pensar siempre lo mejor para los demás.
pensamientos positivos, cargados de bienestar para los demás. Aunque no los hagamos materialmente, los expresemos materialmente con la palabra o lo hagamos corporalmente, siempre pensar bien para los demás. Y la tercera sería la generación, la tercera acción de la mente, la que deberíamos dejar es la generación de conceptos erróneos. A veces por cultura, por la propia, digamos, confusión de la mente, vamos generando conceptos y conceptos que nos apartan mucho de la realidad y de la verdad de todo. Entonces, en lugar de regocijarnos en ellos, en lugar de desarrollarlos más, tenemos que buscar, en la medida de lo posible, ser un poquito más sabios y desarrollar conceptos mucho más adecuados sobre las cosas tal como son. En este caso, poniendo un ejemplo, porque quizás os estáis perdiendo, estáis preguntando de qué está hablando, un ejemplo, por ejemplo, hay muchas personas, muchas personas que no confían digamos, en el sistema de causa, del karma, que es acción, causa y efecto. Entonces, muchas personas actúan pensando que sus acciones no causan resultados, por lo tanto, se legitiman a sí mismas de hacer todo lo que les parece, aunque estén dañando a mucha gente, pensando que no van a haber resultados y no están haciendo daño a nadie. ¿Por qué? Porque a ellos no les pasa nada. Pero las acciones nunca se manifiestan de inmediato. Las acciones, muchas de ellas pueden ser acciones causantes y esa causa quedar como en latencia, como en una semilla, como si tú pusieras semillas dentro de un saco y en un momento dado, cuando las semillas encuentran circunstancias, la humedad, el sol, la tierra fértil, etcétera, encuentran las circunstancias ambientales propicias, esas semillas dan resultados, pero puede pasar mucho tiempo. Entonces, claro, la gente piensa que karma no existe, que las acciones no causan efecto, que puedo hacer cualquier cosa cuando me dé la gana y como me dé la gana. Eso sería la generación y el desarrollo de un concepto erróneo, porque evidentemente todos sabemos por propia experiencia que las acciones causan efectos invariablemente. O sea, negar que la acción causa efecto, es decir, negar el karma, sería un concepto erróneo, cosa que tenemos que abandonar lo antes posible. Yo es que una vez leí que, por ejemplo, si en una vida somos ladrones, en la otra somos víctimas, ¿no? Como las... Bueno, o en la misma vida, no O en tiene la misma vida, sí, necesariamente pero que que lo esperar que se, la próxima. lo que se refería es eso, ¿no? Que Sí, nada, sí, sí, nada se queda acción, así. causa y efecto, sí es verdad. ¿Mm? Si tú tiras un boomerang, por mucho que tarde en volver, el boomerang te llega a un momento dado. Y si no lo esperas, te pegará un Pero trastecito la gente se confunde una cosa, porque siempre estamos pendientes del karma de los demás, pero no somos conscientes que nosotros tenemos un propio karma. Yo nunca pido el karma de nadie, digo, porque el mío tiene que venir también de camino, cada uno No, que se... pero la palabra karma es, como es un sistema, es una cuestión en que todos estamos en ello, todos estamos haciendo acciones que causan efecto, pero las acciones personales, las que nosotros hacemos, las recibimos nosotros. Es decir, si yo hago una buena acción, el resultado de la buena acción la recibo yo, pero no solo la recibo yo, sino la acción hacia quien la hago. ¿No? O sea, no estamos solos en este universo. ¿No? Yo no puedo hacer ninguna acción que implique solo para mí, es decir, yo no puedo hacer nada. Estamos todos en conexión, en una interacción perfecta. Por lo tanto, cualquier acción que yo haga, siempre los demás estarán en ellas. Por lo tanto, yo tengo que fijarme mucho en no dañar a nadie. Tengo que fijarme mucho en hacer acciones que causen siempre beneficio, porque no solo es beneficio para mí, también es beneficio para los demás. Pero claro, en esto hay karma individual, es decir, yo soy como soy por mis acciones causantes y experimento mis efectos en el cuerpo que tengo ahora y en la persona que soy. Me llamo Ricard y no me llamo José, por ejemplo, pues por alguna cosa en particular, y por lo tanto, este es mi karma individual. Pero también hay karma colectivo, es la suma de las acciones de todos los individuos en conjunto. Y karma colectivo hay diferentes, hay grupales, hay nacionales, cada nación tiene una lengua, tiene una cultura, etcétera. Todo eso es por efecto
de las acciones causantes de los individuos. Si, por ejemplo, en un país hablan francés, por ejemplo, es porque toda la gente pues tiene la facilidad de aprender desde pequeños francés. Es decir, la acción causante individual que le viene del karma colectivo es el hecho de aprender una lengua concreta y desarrollarse en esa lengua. Igual que la Pero al final religión. es la acción que tú realizas de forma individual que también se genera en el karma colectivo. Es decir, ese karma colectivo se va unificando entre todos los individuos. Entonces hay 10 que generan malestar, pero ahora también, aparte que Sí, nos has ido diciendo lo que es el contrarresto, ¿no? sí. ¿Cuántas también hay positivas? Las mismas, Las 10 mismas, veces. 10. Sí, 10 sí. Si Entonces, hay 10 para abandonar, hay 10 para desarrollar. siempre Y es son las contrarias, por supuesto, por supuesto. Porque en cualquier caso, si tú dejas, o sea, hablando de acción, caso y efecto, si tú dejas de hacer una acción que causa un efecto dañino, no puedes estar sin actuar, no puedes estar sin hacer nada, porque tú estás dejando de hacer daño. No puedes estar sin hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Como no vas a hacer ningún daño, lo que vas a hacer, como tienes que actuar, tienes que hacer alguna cosa, es acciones que causen efectos de bienestar. Por lo tanto, si abandonas el matar, vas a cuidarte de la vida de los demás. Y así todas las 10 tienen su parte ética, que sería la acción ética, positiva, buena, beneficiosa. ¿Cómo se aplica la filosofía budista cuando somos creyentes de una religión? Pongo la entrecomillado porque eh, yo me he perdido hace tiempo ya con la religión. Yo soy cristiana, ¿no? Pero no puedo entender que cojamos de lo que nos interese, lo manipulamos y o sea, no quiero entrar en temas de religión, pero Pero eso hay que ir, digamos, hay que ser una persona coherente con la realidad. Si tú por cultura, por familia, por lo que sea, por el país que vives, etcétera, etcétera, te has desarrollado con una religión y unos mandamientos concretos, tampoco se trata de abandonarlo. Se trata de buscar lo bueno que hay en ello. Entonces, cuando tú abres un poquito tu ventana y miras un poquito al exterior lo que está pasando y ves que hay otras religiones, por ejemplo, en este caso estamos hablando de budismo, ves que la religión que tú practicas y el budismo, diferencias no hay muchas, porque el budismo lo que te está hablando, como estamos diciendo, es dejar de dañar, por ejemplo, los mandamientos cristianos que te dicen no matarás, ¿no? No dicen no robarás, no no te lo dice robarás. también. ¿Eh? No te dicen los mandamientos cristianos o católicos, no sé si son católicos. No, Honrarás, no amarás al matarás, no prójimo robarás, como a ti mismo. cuidarás al prójimo como a ti mismo. Esto te lo dice muy bien. Por lo tanto, cuando tú abres la ventana a otras religiones, ves que es que corresponde perfectamente en la base, en la raíz de todo, que es que el individuo sea un buen ser, un buen individuo, una buena persona, que deje de dañar a los demás y se dedique al bienestar de todos los demás. Por lo tanto, diferencias no hay ninguna. Lo único que pasa es la palafrenaria, la institucionalidad de las cosas. A veces, lamentablemente, muchas religiones se convierten en empresas. Cuando una religión se Emporio convierte en Vaticano, una, digo yo. cuando una religión se convierte en una empresa, entonces ya mejor que empecemos a pensar en, no sé, en mirar las cosas un poquito mejor. ¿Por qué? Porque una empresa tiene sus más y sus menos, tiene sus ganancias y sus pérdidas. Pero la raíz, como muy bien dice el Dalai Lama, la raíz principal y el fundamento principal de todas las religiones es ayudar a que los seres sean bondadosos. Que esto se malinterpreta, se utiliza, incluso muchas religiones se han utilizado, se han utilizado como instrumento de poder para someter a la La gente. Santa Entonces, cuando Inquisición. la religión se convierte en empresa o instrumento de poder, entonces tenemos que ir con mucho recelo en esa religión que se está mal utilizando y no funciona como debería funcionar, que es conseguir que todos los seres sean bondadosos. Entonces, si eres una persona cristiana y quieres dejar ser cristiana para pasarte al budismo, verás que no hace falta dejar de ser cristiano, porque la raíz y la base del cristianismo o del catolicismo es hacer bien, hacer el bien, simplemente es así.
¿El budismo es una religión o una filosofía? El budismo ahora lo podríamos decir como filosofía, lo que pasa es que se ve como religión. Se ve como religión porque busca, o sea, si nosotros buscamos la palabra religión, de dónde viene, veremos que viene del latín, religare, y el concepto de religar es unir algo, es juntar algo. Claro, en todas las religiones que se trata de juntar, se trata de que el individuo se centre, se focalice en el desarrollo de la bondad, es decir, es unirlo con su propio potencial de bondad en sí mismo, que forma parte de nosotros, como siempre diré, no hay nada que te tenga que venir de fuera. ¿De acuerdo? Entonces, si nos basamos en lo que es la palabra religare, que es religión, pues eso sería Qué religión. curioso, ¿verdad, Ricard? Sí, ¿no? Que se supone que es complementar y ligar, y en el nombre de la religión, cuántas guerras ha habido y ¿verdad? Cuánta sangre derramada. Lamentablemente es así. La Es la religión siempre ha hipocresía que no sido entiendo de la humanidad. un instrumento de poder. Se ha utilizado muchas veces como instrumento Mm. de poder. Algunas religiones se han escapado a ello, entre ellas el budismo. El budismo, si buscamos la historia del budismo, veremos que el budismo no ha hecho ninguna religión, pero que con el tiempo han habido individuos que han hecho cosas raras, también encontraremos cosas. Pero guerras fratricidas, criminales, destructoras, en sí el budismo, desde la historia, desde que el Buda histórico dio la primera enseñanza de las cuatro nobles verdades hasta ahora que se ha ido transmitiendo el budismo, ninguna guerra ha hecho. Nunca he escuchado nada negativo ni hacia el budismo, ni hacia ningún templo, ni hacia ningún monje. O sea, yo creo que es la única filosofía, religión, lo que sea, que creo que nos agrada a todos. No sé por qué, pero creo que Porque inmediatamente cuando empiezas a hacer algo de budismo te sientes libre, te sientes personal, te sientes libertad de ejercer tu propio libre albedrío, es decir, cuidar de tu mente y cuidar también de los demás a través del desarrollo del potencial de amor, compasión y sabiduría que está en tu naturaleza esencial. Entonces es algo que conecta mucho con el individuo. Y perdóname que continúe. Sobre esto de las religiones, el Dalai Lama dice que el budismo no es un dogma ni una religión, sino es un arte de vivir, que incluso va más allá incluso de lo que podemos decir para decir que no es una religión, que es una filosofía. Es un arte de vivir. Es algo que te enseña cómo vivir plenamente como individuo. arte de vivir. El otro día cuando estuve en la estupa en Almadena, Sí. hacía muchísimo viento, muchísimo aire. Y entonces hice un live con mi gente para que lo viera y demás. Lógicamente, yo disfruté después en silencio de ello porque lógicamente estaba más pendiente de ellos, que me chocó muchísimo que pude coger, te lo voy a enseñar porque no sé cómo se llama. Dame un segundito. ¿Dónde lo tengo? Ahí donde lo puse. Lo tengo guardado, pero no. Perdón. Entonces había para poner donativo, tanto para el incienso, para... ¿Qué pasa, mi amor? Aquí está mi ser supremo, mi perro. Y entonces me di cuenta de que no había nadie, que podrías echar el donativo, ¿no? Que dependía de ti. Sí. Y yo cogí este, color blanco. ¿Cómo se llama esto? Esto es un kata, Un, una kata, una cata. una ¿Para kata, qué, kata, para qué tal como sirve? suena. Sí. La kata tiene una finalidad que es mostrar respeto hacia los demás. O sea, normalmente en el budismo tibetano, cuando te encuentras con otra persona, le llevas un kata de estos y se lo pones alrededor del cuello. Y la otra persona también lleva el kata y se lo pone alrededor del cuello. Es como una especie de... queda como un fular, ¿vale? Pero no es un fular, es simplemente una muestra de respeto hacia la persona que te encuentra. ¿Y el color blanco tiene algún significado? Bueno, también hay de otros colores, también Sí, hay había verde, sí, azul, y rojo. rojo también, sí.
y amarillo, sí. Los colores significan los elementos tierra, agua, fuego y aire. Me También chocó muchísimo había las banderolas de oraciones, que tienen las también tenis. los colores de los elementos, que se llaman lunta. Los luntas son caballo del viento, porque estas banderolas bendecidas son como un caballo que lleva los mantras y las bendiciones por donde va el viento. Lo he comprado, lo he puesto. Sí, Sí, lo tengo aquí. muy Lo, bonito. sí, Tiene que estar un poquito deshilachado al final de las dos sí, no, está puntas. deshilachado. Que yo pensé, digo, esto está roto. Dicen que cuanto más deshilachado está, más respeto muestras a la otra persona. Porque Mira, ese kata que tienes, lo puedes ir deshilachando. Cuanto más deshilachado está, más respeto tienes porque te has pasado tiempo deshilachándolo, esperando el momento de ofrecérselo a la persona que se lo ofreces, que se lo das, con todo respeto. todavía no ha Son aparecido. cosas, son simbolismos. En definitiva, el budismo tibetano tiene mucho de simbolismos. Por ejemplo, la estupa que tú has visitado de Benalmádena, tiene, como ves, la base que es cuadrada, representa el elemento tierra, perdón. Después la parte redonda de arriba representa el elemento agua. Después la parte triangular, que es como un cono, representa el elemento fuego. Y la parte de arriba, que es como una especie de media luna, representa el elemento aire. Qué Y en el bonito. centro de la parte central está el Buda sentado, que es la consciencia que pone en armonía los elementos tierra, agua, fuego y aire. Eso es, Es digamos, que lo que tengo un representa una pequeño estupa. problema. ¿Qué te has quedado enganchado o qué? ¿Qué pasa? Hola. Que se ha Hola. enganchado con el bolso. Le encanta meter el óptico en el bolso. Y estoy intentando quitárselo. Ya está, caballero. Esto es mi mejor amigo, ¿sabes? Lo Qué adoro, bien. lo adoro. Sí, hacen mucha compañía los domésticos, los Mm. animales. Además, yo creo que es el amor en estado puro. Ujú. ¿Existe el castigo divino, Ricard? No, castigo divino no existe en absoluto. No puede existir, con lo que hemos dicho, no tiene sentido pensar en castigo divino cuando hemos hablado de acción, causa, efecto. Nosotros realizamos las acciones con el pensamiento, la palabra y el cuerpo, y todas las acciones, ya sean de pensamiento, palabra y cuerpo, esas acciones causan efectos. Ahí no hay ningún castigo divino. Yo creo Son que nuestras propias acciones y con los resultados y los efectos de nuestras propias acciones aprendemos. Si tenemos malos resultados, pensamos, ¿qué he hecho yo para generar esto, para merecerme esto? Entonces, hacemos una reflexión, pues como todo es, digamos, es decir, de una acción concreta sale un efecto concreto, que no es cambiante, no puede cambiar, una acción causante no puede producir efectos diversos o, digamos, diferentes a la acción causante. Siempre hay una comprensión a través del efecto, de la experiencia, hay una comprensión de la acción causante. Por lo tanto, como aprendemos de ello, muchas veces decidimos no volver a cometer esa acción causante que produce ese efecto de malestar. Y luego no hay castigo divino. es que yo creo que todas las preguntas ya está. Por ejemplo, esta está también resuelta. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que nos pasa? Yo creo que Y eso ya ya está, está es acción, causa contestada. y efecto. Es karma, sí. Esta sí que es importante, por lo menos para mí, porque yo en mi caso intento ayudar a la gente dentro de lo que puedo. A ver, que yo no soy maestra de nada. Ellos dicen que tengo, eh, que puedo Facilidad, porque ayudarles. tienes una motivación y una intención buena, que es Mm, crear el beneficio a los demás, y seguramente a partir de ahí despiertas ese potencial de pero a los amor, míos de me cuesta compasión, muchísimo. y tratas de ser una persona inteligente y sabia para poder, amando de forma amorosa y compasiva, ayudar a los demás. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, que en casos terrenales de gente cercana, ¿no? En ese momento, o ya no solo mía, sino de personas que puedan estar en la misma tesitura, cuando nosotros intentamos dar un poquito, no de luz, pero compartir nuestra luz,
¿no? Compartir nuestro conocimiento o nuestro querer o nuestro tiempo, nuestra dedicación con una persona que, por ejemplo, pues tenga algún tipo de dependencia, con alguna persona que sea agnóstico total, porque aquí en TikTok comprobarás que mucha gente pues entra, no sé con qué fin, pero de calumniar, de faltar, de mentir, de injuriar, ¿no? Y cuando nosotros a lo mejor piensas, jolín, estoy tranquila con la gente que quiere verte, no buscamos a nadie, estamos compartiendo un momento de charla y siempre hay alguien que intenta dar, ¿no?, esa puntillita. ¿Cómo se le puede ayudar a esa persona? O en el caso de una persona que está en algún tipo de adicción o está en no va a pasar nada a la vida, hay que disfrutarla, son 2 días, da igual si hago daño a mi familia, da igual si hago daño a mi pareja o demás. ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? Bueno, a veces no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos la sabiduría suficiente para poder encontrar la manera exacta que no daña a esa persona. Para eso tenemos que tener mucha sabiduría para saber hacerlo, pero básicamente para ayudar a los demás siempre tenemos que mantener nuestra mente en el amor y la compasión. El amor es hacer felices a los demás, la compasión es ayudarlos digamos, acabar por completo con el sufrimiento que puedan tener. Pero nos hace falta sabiduría para poder saber Y exactamente cómo tendrían que podemos querer hacerlo. ellos también, ¿verdad? Si ellos no quieren. En definitiva, sí, cuando una persona está muy aferrado a sus ideas, a su yo, a su ego, ¿no? Cuando tenemos, incluso a nosotros nos pasa, tenemos mucho aferramiento al yo, al ego, ¿no? Cuando tenemos este aferramiento del yo, tenemos el puño muy cerrado y lo que estaría bien es ayudar a esa persona que abriera el puño cerrado del egoísmo y viera que dentro de la mano no hay nada, se está aferrando a nada. Es decir, que el ego no existe, que el ego es algo que se ha hecho, el ego es un concepto que hay en la mente, no tiene ninguna existencia por sí mismo, no existe por sí mismo. Por lo tanto, tratando de ser menos egoísta, buscar esa parte que todos tenemos de altruismo, porque todos, quieres que no, o sea, una persona que está en muchos problemas, seguramente siempre su corazón ha latido fuertemente en pos de algo o de alguien que le ha conmovido y esa conmoción que le ha despertado el amor a esa persona le ha llevado a hacer cosas altruísticamente para aquella persona o ser. ¿No? Imagínate que ese drogadicto, que esa persona que tiene discapacidad, esa persona que tiene graves problemas, en un momento dado apelar a ese sentido de decir, seguramente algún día te has encontrado a un gato perdido en la calle que están a punto de atropellarla. Seguramente te has volcado para poderlo ayudar y apartarlo de que no la atropellen, ¿no? O una persona, seguramente siempre apelando a esa, digamos, compasión y amor que todos tenemos, esa persona seguramente le hará un clic. Pero no hay que insistir más, dejar que No, ese clic es como encender un fuego. Ese fuego irá quemando todo ese aferramiento al egoísmo, porque irá buscando recursos para ver cómo sentirse bien desarrollando esa cualidad. Por lo tanto, tenemos que ser como una especie de rayo de luz que llegue a la mente y abra un pequeño agujerito en esa pared, habitación oscura, abra un agujerito para que la misma persona, viendo que hay un agujerito por el que entra la luz, a partir de ahí, clic, 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 dando yo golpecitos para siempre lo formar grande intento. ese agujerito. Y ese agujerito se convertirá en un agujero y es al final esa cimentación de esa casa oscura que está en la oscuridad de la ignorancia va a acabar desmontándose por completo. Pero es trabajo propio. Lo que pasa es que hay que hacer ese agujerito para que ver que después de esas paredes densas de hormigón que son el aferramiento del ego y la oscuridad de la ignorancia, hay luz de sabiduría. Y esa es la propia naturaleza esencial de todos los seres que todos tenemos y el potencial de amor y compasión. Entonces hay que buscar ese clic que abra ese agujerito, pero a partir de ahí dejar a la persona que ella misma lo abra, dándole apoyo, dándole, digamos, en lo posible. Consejos no, porque no somos nadie para aconsejar, pero no sé, incluso a ejemplo propio, si tú eres una persona o somos personas que actuamos con bondad, con respeto hacia los demás, no vamos a ir con un tono de superioridad, oh, y tú eres un ignorante, o tú eres un desgraciado, que tienes una adicción y tal, sino que vamos a ir desde una humildad
basada en el amor y compasión, y con sabiduría altruista vamos a estar ayudando a esa persona. Y seguramente vamos a encontrar muchísimas cosas que podemos hacer por esa persona sin dañarla y consiguiendo que ella se abra por sí misma, como La esta mujer última que te vez, está hace ayudando. poco, pasó eso, iba una perra corriendo ciega por mitad de la carretera, la cogimos mi hijo y yo, la llevamos a la veterinaria, llamamos a la policía. Ujú. Me ha costado 601 euros de multa, que he pagado 300. Y eso monta, ¿por qué? Porque digamos que el policía que me atendió no estaba en su mejor día. ¿Y Por por qué? ¿Por preguntar si lo lo tenía que dejar conocía? ahí o lo llevaba a una protectora porque llevaba 2 horas con la perra llena de garrapatas, de pulga, la perra llorando, la pobre mía, y yo tenía que trabajar y yo lo que no quería era dejarla en ningún sitio sin estar atendida. De hecho, hay un vídeo que gracias a ese vídeo el otro perrito pudo llegar a casa. Eh, los animales, no sé, no tienen la misma consideración, debe ser. Bueno, mira, hay personas que no ven más allá de sus narices, que se dice. Sí, la placa debe ser que llegan, pero bueno, eso es cosa suya. ¿Escogemos nuestra vida antes de nacer? Es que yo eso lo he escuchado y lo dudo un Sí, sí, poco. sí. ¿Sí? La escogemos. ¿Sabes cómo la escogemos? ¿Cómo? Haciendo acciones que causan efecto. Pero no, ellos se refieren. Toda nuestra vida, fíjate, toda nuestra vida, ahora, actualmente, estamos haciendo muchas acciones, ¿sí? Con el pensamiento, la palabra y la mente. Esas acciones, no todas ellas, de las que hacemos durante todas las 24 horas del día, incluso soñando, no todas esas acciones llegan a dar fruto, dar resultado. Por lo tanto, como están hechas y no se pueden dejar de hacer, deshacer, es imposible volver atrás y dejar de hacer una acción. No podemos volver al pasado y dejar de hacer una acción. Esa acción causante ya está hecho. Luego la causa está latente. Por lo tanto, tiene que manifestarse circunstancialmente los resultados, los efectos. Pero si actualmente no se dan las circunstancias para que se manifiesten los efectos, tarde o temprano vendrán esas circunstancias. ¿Y qué pasa si nos morimos? Y hay muchas y muchas acciones causantes que no han dado resultado. Pues tienen que dar resultado en una vida futura. En Pero una es vida. que se refieren como que tú decides el nacer, ser, por ejemplo, rico, perderlo todo, terminar siendo un indigente con algún tipo de problema. O No, no, digo, no. eso no es así. Eso no es así. Eso no es Digo, eso así. no puede ser Eso no así. es Nadie así. Si decide. tú haces, si tú haces acciones concretas, los resultados son concretos. Lo que tú puedes hacer, eso sí, es, bueno, es igual. Lo que tú sí puedes hacer es escoger los padres, por ejemplo. Los Los padres. padres sí los puedes escoger. ¿Por qué? Porque dentro de los resultados o los efectos que tienes que experimentar en la vida futura, en el momento en que abandonas el cuerpo porque te mueres, hay un momento de transición, un momento que se llama en tibetano, se llama el estado intermedio. ¿Mm? Ese estado intermedio entre muerte y renacimiento, en ese estado intermedio pasan muchas cosas, que ahora no nos va a dar tiempo a enumerarlas. Pero básicamente cuando los resultados están a punto de dar efecto, de dar resultado, seguramente necesitarás a alguien que genere un cuerpo, es decir, un padre y una madre. Total. Necesitas un esperma y un óvulo, evidentemente. Entonces, tú puedes escoger dentro de todos los efectos que puedes tener, seguramente los resultados de esos efectos, es decir, la materialización de ese cuerpo que tiene que manifestarse con unas circunstancias concretas a su alrededor, familiares, vecinos, amigos, nación, país, etcétera, color de la piel, etcétera, cultura, etcétera, etcétera. Todo eso, seguramente puedes escoger entre muchos padres que Yo escogí a los tienen, mejores. que te van a dar las circunstancias que tú en esa manifestación corporal o reencarnación necesitas. Por lo tanto, puedes escoger los mejores. Y al final, más que escoger, es una atracción. Es como si tuvieras muchas parejas en un momento dado, como copulando, como haciendo el amor. Y entonces hay una de ellas que te atrae mucho
y entonces te atrae mucho el esperma y el óvulo de aquella pareja y ¡pum! Los coges y ya tienes dos células. Tu conciencia coge ese esperma y óvulo, los une durante el coito y evidentemente ya tienes dos células. ¿Por qué? Porque el esperma llega al óvulo, se junta con el óvulo y ya son dos células que se funden en una. Y a ya la tienes dos materia. células y a partir de ahí ya hay un embarazo. Y a partir del embarazo ya son 2, 4, 6, 8, 10, Se 12, va bla, 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 células hasta los trillones que somos ahora. el Imagínate cigoto. tú. Eh, a mí me contó una cosa una vez mi hijo, no sé si te lo he comentado. Dice, ¿tú nunca has caído que cuando una persona muere le dicen, ves hacia la luz, dirígete hacia la luz? Dice, y cuando una mujer pare, están diciendo que da a luz, es el mismo túnel, ¿no? Es como, eso podría ser cierto, como una reencarnación, por ejemplo, si nos tocara volver en este plano o en esta materia. Bueno, en el momento de morir hay un momento cuando se pasan hay 8 procesos de la muerte. 4 son corporales, que son las disoluciones El de último, los elementos, tierra, agua, fuego y aire. Y 4 son psíquicos, mentales, que son digamos, la disolución de los canales sutiles, de bla, 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 energéticos que animan el cuerpo, ¿vale? Son 4 procesos sutiles. Al final del cuarto, sutil, o sea, primero son los 4 físicos, tierra, agua, fuego, aire. Acabado este, evidentemente cuando cesa el elemento aire, el cuerpo ya no respira, por lo tanto el médico ya dice, este cuerpo no respira, esta persona, este ser está muerto. Pero quedan 4 procesos más. Y el cuarto, al final, de los procesos psíquicos, que no son físicos, el cuarto es la manifestación de la clara luz fundamental del momento de la muerte, que es ni más ni menos que nuestra naturaleza de clara luz, nuestra naturaleza esencial de la mente, nuestra mente tal como es. Se nos presenta durante un instante. Si no has practicado antes meditación y cosas de estas, no lo reconoces y te asustas. Entonces lo abandonas y entonces generas un cuerpo en el estado intermedio, que es como un cuerpo onírico, es un cuerpo del estado intermedio, en el que vas buscando los resultados de tus acciones causantes y vas buscando un lugar de o sea, manifestación, para no volver a reencarnarme digamos. tengo que ir directamente con mi luz. Y entonces, exacto, y Es entonces que no quiero. cuando obtienes un nuevo cuerpo, que es a lo que íbamos, lo que se dice dar a luz, entonces lo que pasa es que el proceso de la muerte que has experimentado se manifiesta en sentido contrario, es decir, desde la clara luz hasta Hostia. el desarrollo del cuerpo, que entonces ya es tener de nuevo los 4 elementos materiales, tierra, agua, fuego y aire. Esto Pero lo primero tocaremos un es la poco más experiencia de la profundo. clara luz de nuevo. Es lo que Esto es lo dar a luz. podríamos tocar un poco más adelante, un poco más, porque esto a mí me Bueno, sí, es un tema muy interesante. muy interesante. Sí, que a veces, la verdad, en Con tu definitiva, permiso, Ricard, mira que te tengo respeto, ¿eh? Que yo haya estado ya una hora sin con tu no permiso. sé qué hora es, que a ver, que miro el Son reloj. las 10:35. En el Vale, momento ¿qué te que tú parece quieras, si haces una última más? Sí. sí. Y lo dejamos ya para Em, otro día, ¿sí? es que yo creo que cuando nosotros hablamos de misión de vida, la gente necesita que los demás le digamos cuál es su misión de vida para que no tengan que trabajar en ello, para que todo vaya genial, estupendo. La ley del mínimo esfuerzo, por decirlo de alguna manera. La misión de vida es algo nuestro propio, ¿no? Y eso es de escucharnos, de crecer, de equilibrarnos, de saber estar, ¿no? De saber hacer, que es lo que nos has estado explicando. ¿Cómo podría indicar a una persona que está buscando su misión de vida cómo hallarla? ¿Qué consejo así más directo podría haber? Bueno, consejo no, porque no somos nadie para dar consejos, pero hacer reflexionar, hacer analizar, que haga un análisis interno, una especie de interiorización y se plantee y se pregunte a sí misma qué quiere buscar. O sea, en definitiva, todos los seres en lo más profundo anhelamos una sola cosa. Y ese anhelo que todos compartimos, todos los seres, todos, no solo los humanos, animales y otros seres que no conocemos, ¿de acuerdo? Esa cosa que todos anhelamos en lo más profundo
es ser plenamente felices. Digo Mm. plenamente felices, no me refiero a una felicidad temporal que empieza y acaba, me refiero a una felicidad continua que no acaba nunca. Y esa es la felicidad que anhelamos. Y entonces, ¿cuál es la visión de vida de todos? Encontrar esa felicidad. Pero yo Esa creo es que la no se visión de puede la ser vida de plenamente todos. feliz. ¿Eh? Yo creo que no se puede ser plenamente feliz. Siempre vamos a tener una carencia. En un priori, pensando como yo, o sea, sin No, 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 conocer el... no estoy de acuerdo, discrepo en absoluto. Podemos ser plenamente felices. Sí, pero me refiero, Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para conseguir esa para mí la felicidad? felicidad es que en el momento Respetarte a ti mismo, conectar contigo mismo, y disfrutar ver, el aquí y ahora. ver lo que quieres, que es ser plenamente feliz, y hacer en consecuencia lo que te lleva a la Exacto. experiencia plena de esa felicidad. Es que aquí cuando hablamos de plenamente feliz se refieren a tener una relación sana con una pareja que les quiera, una estabilidad emocional, Pero una estabilidad económica. todo eso está incluido. No Claro, tiene pero por qué estar depende también, aparte. ¿verdad?, de su Pero proceso. hay felicidad, aparte de eso, hay felicidad mucho más trascendental, que trasciende incluso. Es decir, Esa es. imagínate que tú puedes vivir tu vida experimentando de forma constante felicidad. Eh, eh, Vives la vida tal como deberías de vivirla. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo lo que hace falta para que esa experiencia anhelada de felicidad se cumpla y se pueda experimentar con plenitud, de una forma total. Yo No te soy estás feliz. poniendo, no te estás poniendo zancadillas, o sea, poniendo zancadillas, ¿no? No estás yendo en contra. Paradójicamente, es una gran paradoja, porque claro, yo estoy diciendo, en lo más profundo anhelamos la felicidad. Entonces, ¿cómo es que estamos sufriendo? Pues paradójicamente, porque no sabemos o no sabemos interpretar ese anhelo profundo y no sabemos cómo conseguirlo de una forma efectiva, Qué por mentira. ignorancia. ¿Qué hace falta? Ser personas más sabias. ¿Cómo despertar la sabiduría? Pues no yendo en contra de la propia felicidad ni la de los demás, haciendo todo aquello que causa la felicidad propia y la de los demás. Por lo tanto, si hemos dicho no mates a los demás porque harás daño, cuida de la vida de los demás, pues esos son acciones que llevan a la felicidad y a la experiencia plena de felicidad. Por Y lo así tanto, se generamos puede ser feliz. y generamos la paciencia también, porque yo creo que la impaciencia a Eso es una veces, virtud, eso forma parte de las virtudes, la paciencia, la perseverancia, la ética, la generosidad, la concentración, la sabiduría. Esas jo, son las 6 perfecciones trascendentales del budismo musulmán, Ricard, me ha las 6 encantado. paramitas. ¿Cuándo la próxima? No sé, cuando tú quieras, una Cuando semana, te 2 venga semanas, tú bien. misma. Yo les he dicho que me gustaría también por Instagram, más que nada porque yo quiero que participen ellos con los comentarios y además aquí los hemos tenido que limitar. Ya conocerás la plataforma de TikTok. Eh, yo no tengo, vamos, para agradecerte este momento porque a mí por lo menos me sirve desde la primera hasta la última palabra todo y, y has Vamos a demostrado hacer una amor. cosa, te Sí, propongo, haz ¿se puede hacer una encuesta en TikTok? ¿Puedes hacer una sí, creo que encuesta? sí. Pues no sé cuántos parámetros puedes poner, o simplemente sí o no. Puedes preguntar, ¿otra más sí, otra más no? Ah, no, ellos sí, ya te... Bueno, puedo abrir los comentarios. Ahí no sé si tú tienes los comentarios abiertos. Sí, debajo se van viendo comentarios, pero no me estoy fijando, estoy más pendiente Bueno, pues que ellos del contestan si diálogo quieren y la sí. charla que tenemos que no los comentarios. Ellos Pero no pueden sé, tú decir misma puedes hacer preguntar. sí ¿Interesa en una nueva? Instagram. Sí, no, sí, no, No, sí, no, sí. yo creo que sí, porque la verdad es que los que... Buenas noches, amor. Vamos, sí, sí, mil más. Sí, Mil por más. supuesto que sí. Sí, qué buena charla, Bueno, sí. pero es una aportación, dos aportaciones, tres Sí, sí, me ha aportaciones. encantado, claro que sí. Buenas noches. Hay miles de personas aquí en TikTok. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, mil veces sí, gracias. Es que nosotros en mi YouTube, yo el primer vídeo lo que quise era decir, quiero crear una pequeña gran familia. Y la verdad es que la hemos creado. Y hay gente de Qué bien. Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, Asia, nada más que tengo una personita. Todavía en Asia y Oceanía me está costando un poquito más. Bueno, Pero también el horario es diferente,
Fíjate que aquí son Eh, las terminé a las 10, las 3. 11 casi. Terminé Claro, ayer ellos llevan horas durmiendo ya. No, allí, En por cambio, ejemplo, ahora es por En la tarde. Sudamérica se han despertado hace poco. Bueno, ya están acá por la tarde, ya es por la tarde, no sé. Mucha gente, trasnocha por verme un ratito, o sea que eso es de Ah, agradecer bueno, si genial. intentan. Por Pues eso yo quiero que vuestro contenido es donde tiene que estar, es aquí, porque de verdad falta un poco de conocimiento, de que nos enseñen, de que nos aporten, porque hay un contenido a veces que retrasa la evolución, sinceramente. y yo agradezco sinceramente, pues, que, no sé, de alguna manera yo pueda estar aquí, porque como yo hay muchas personas que pueden, Todo tiene un ah, porqué, seguramente es todo es causa y perfecto. efecto. Es causa y efecto, sí. Pues nada, yo agradezco la situación en la que estoy aquí con vosotros. Agradezco mucho el poder apuntar bajo mi experiencia. O sea, normalmente hablo siempre desde la enseñanza del Buda, que es el Dharma, y de mi propia experiencia, evidentemente, que es también bastante importante en este sentido. Y agradezco pues poder estar con vosotros, con todos vosotros, y abrazaros cálidamente, pues con mis palabras y con mi facilidad de mostrar las cosas para Yo, que llegue de una forma muy sencilla a todos y no nos resulte nada complicado hacer una especie de paso adelante en nuestra vida y poder mejorar un poquito. Esto lo tendréis que poner en el canal que está él, todo lo que esté. Es que me estoy riendo porque te están alabando, pero lo están poniendo aquí y él no lo está leyendo. Tenía que estar en el canal. Bueno, no, no te preocupes. Gracias por todo, por compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias. Te lo ponen en vasco, te lo ponen en catalán, pero lo tendréis que poner allí. Muchísimas gracias. Por favor, A ti. último y ya lo dejamos ir. Le podéis seguir en YouTube, en Instagram, aquí en TikTok, en Facebook con bueno, ahora voy a conectar y voy a hacer hincapié en tu canal, Ricard Rodia. Y luego tenemos a su mujer que también es coach, por favor, que puedes decir también a lo que se dedica a ella, qué es lo que trabaja, que también tiene TikTok, Bueno, es YouTube. básicamente ir del ego a la esencia, a Una de las través de cosas a fundamentales. través de la sabiduría, por supuesto. Muy bien. Que es Cristina Bolívar. Bolívar F. ¿Vale? De todas maneras, ahora cuando me vuelva a conectar vamos a estar ahí dando. Muchísimas gracias. Ya hablamos para la próxima, porque yo deseando, vaya. Sí, Muchísimas gracias. De un verdad. abrazo. Igualmente. Gracias. Chao. Ahora os Chao. veo.